confirmar la fecha de la autopsia a esos restos que vos estás contando se encontraron en este paraje que ayer estuvimos recorriendo y que te voy a contar lo extraño del lugar, lo difícil del lugar, pero bueno, en principio lo que hay que decir es que la autopsia a esos restos que se había informado se iba a practicar mañana, finalmente se hará el próximo martes, el martes 25. ¿Y por qué, Aquí se Martín? habla de bueno, dicen que hubo algún tipo de teléfono descompuesto, que hubo algún grado de confusión. Cuando se habló del martes, que algunos entendieron que el martes se refería a mañana, al martes inmediatamente, que lo seguía inmediatamente, y finalmente se confirmó que otros habían entendido que se va a hacer el otro martes. La verdad, lo concreto es que habrá que esperar una semana para el inicio de esta autopsia y por ende, Domi, continuará La incertidumbre, angustia, la pero preocupación y la perdón que hago incertidumbre. un punto Sí. acá con esta información que en la cantidad de tiempo que se lleva, lo que implica esta búsqueda, la atención para esa familia, para esa madre, la angustia, tener que esperar que recién el martes de la semana que viene arranquen con la autopsia para saber si realmente, más allá de lo que puede pensar la madre, de los elementos que han encontrado, que pueden parecer, pero la certeza la vamos a Sí. tener con la autopsia. ¿Qué excusa puede haber para patear para adelante por lo menos 8 días más una autopsia con lo que estamos hablando? Realmente no le encuentro justificación. No, inentendible. Es muy difícil entender. Y te digo la verdad, los tiempos de esta investigación son todos así. Parece mentira. Estamos hablando de una investigación de 110 días. Y estamos hablando de un hallazgo eh, tan contundente como un cuerpo, aun cuando resta determinar de quién se trata. Pero hoy mira, me escribió muchísima gente a través de Twitter que me Es decía, una barbaridad. eh, si es Facundo va a haber que esperar una semana para la confirmación. Y si no es el familiar de alguien que está siendo buscado, de alguien que está perdido, de un hermano, de un hijo, de una pareja. La verdad, hay tiempos que son realmente muy complejos de entender en esta investigación. Desgraciadamente, lo que hay que decirle a la gente es esto, en lo concreto, una semana más hasta que se inicie la autopsia y ver allí también cómo es el proceso para poder llevar adelante la identificación, porque por lo menos en lo que ocurrió en el lugar, Domi, no se pudo concretar, no hay certeza de a quién corresponde este cuerpo que fue encontrado en esta especie de arenal, de cangrejal. Es un poco difícil de describir el lugar con una sola palabra, porque en un punto termina siendo todo eso al mismo tiempo. Y aún con estas evidencias circunstanciales, la verdad es que no se puede a simple vista corroborar la identidad, así que va a haber que esperar todavía varios días más, aún cuando la mamá tiene la certeza. Esta mañana volví a entrevistarla porque pensaba tal vez entre el hallazgo del cuerpo y estas horas, y pudo descansar, y tal vez pensó que bueno, que no, tal vez resurge la esperanza de que no sea Facundo, y entonces ella decide esperar, pero esta Pero mañana la me volvió a verdad, confirmar perdón, lo vuelvo mismo. a lo mismo, Martín. Supongamos Sí. que en el mientras tanto no se va a hacer nada, no se va a seguir buscando a Facundo, no le vas a dar certeza a esa familia. O sea, la verdad que qué mal que se trabaja. Esto es una apreciación personal. Qué mal que se trabaja, que con todos estos cuestionamientos y teniendo toda la mirada puesta en lo que se está haciendo, en lo mal que se ha hecho todos estos 110 días, le sumás también más material para que sigamos pensando que mal se trabaja. Si decís, bueno, esperamos 8 días más para arrancar con lo que después va a llevar esos estudios que deben llevar, no es inmediato. La identificación puede llevar 48 horas más, o sea, van a pasar como 15 días para saber si Facundo es o no es la persona que encontraron esos restos allí en el lugar. Y en el mientras tanto, nada, todo se pone en pausa nuevamente y volvés a seguir perdiendo tiempo. Sí, vos sabés que hubo gente, Domi, para que te des una idea de esto que vos estás diciendo, hubo gente que entendía que la autopsia se tendría que haber hecho hoy. Y Por muchos supuesto. asumieron que la autopsia no se hacía hoy, que se hacía mañana porque es feriado. Me imagino que mucha gente debe estar recibiendo con una sorpresa, con esta incredulidad que vos estás planteando esta situación, ¿no? Que en realidad va a haber que esperar todavía una semana más. Y déjame que te diga algo. Yo sé que en la justicia ya consta la historia médica de Facundo para que haya elementos que puedan ayudar a corroborar si ese cuerpo encontrado se trata del cuerpo de Facundo. Pero si no es así,
y se tiene que someter esto a una prueba de ADN porque a la mamá ya le sacaron una muestra para poder hacer el mapeo de ADN, además de terminar la autopsia la semana que viene, esto puede demorarse todavía más. La mamá me decía, si es por ADN, una semana más todavía. Entonces, si el martes que viene se inicia la autopsia y la confirmación va a ser el ADN, vamos a tener un resultado respecto a esto en 15 días, Domi. Claro. Y en el mientras tanto... Y en el mientras tanto, las personas que supongamos, todo esto es obviamente, como necesitamos esa confirmación, nos manejamos con supuestos. Y ahora me vas a contar de las zapatillas también, nos manejamos sobre supuestos. Pero en el mientras tanto, Sí. supongamos que es Facundo, esa persona que esos restos que se han encontrado, das tiempo también a los responsables o el responsable o los responsables de la desaparición y si son los restos de Facundo, a que le ganen tiempo en por ahí evitar más pruebas, escaparse, borrar material que puede ser importante. ¿Este lugar quedó preservado por completo? ¿Va a quedar preservado por completo? No, no porque... Y bueno. No porque no se puede, Domi, por la característica. Y de paso quiero aprovechar a ver si lo podemos hacer en vivo, lo ponemos fuera de lo que esperábamos. Estoy con Luciano Peretta, que acaba de llegar, que es uno de los abogados de la familia. Luciano, estaban sorprendidos con Domi ante la confirmación de que la autopsia se va a hacer el 25, el martes 25. ¿Cómo les cae esto? ¿Cómo los toman? La verdad que, digamos, nos enteramos junto con la prensa, no nos ha llegado ninguna notificación específica al respecto. Dicen que puede haberse debido a un error en el que ayer el equipo de antropología forense nos refiere a nosotros que lo iban a hacer el día martes y que en realidad era el martes 25 y no el día de mañana. Nosotros entendemos que si se nos dice el día martes es el martes más próximo, pero bueno, puede haber habido algún error. Estamos a la espera igualmente de la confirmación oficial que vendría en manos del juzgado interviniente. Pero bueno, para nosotros esto, más allá de poder responder a cuestiones que tienen que ver con la práctica, nos gustaría obtener información porque sobre todo hay un sentimiento de una madre que está esperando lo más pronto posible la confirmación de que los restos esos puedan corresponderse o no con los restos de su hijo. Y para nosotros esto es crucial, que respete no solamente normas técnicas, sino que además respete los tiempos de esta mamá que está desesperada. Bueno, hoy estuvieron ustedes con ella. Claro, pero hoy cuando la entrevistamos la vimos quebrada, vimos a una mujer que de toda esa potencia y toda esa fortaleza que sostuvo sobre la búsqueda, hoy la veíamos rota, no hay otra manera de decirlo, pero ella no sabía que era el martes que viene. ¿Y cómo recibe esa mamá esta noticia hoy? No, recién corté con ella para informarle de esta circunstancia. Ella está en duda incluso de ir y no ir porque, bueno, está realmente muy conmovida. Me dice no puedo pensar en nada con claridad en estos momentos, pero sin duda que es una noticia que no le cae para nada bien porque está absolutamente desesperada por acortar los plazos de incertidumbre y empezar a hablar en firme de si esos restos que encontramos ayer son restos de Facundo. Sí, no, recién lo planteaba Domi en el piso, ¿no? Y en el mientras tanto, porque digo, ustedes a la espera de este resultado, me imagino la sospecha de ustedes no cambia respecto de qué es lo que puede haber pasado con Facundo. ¿Y va a haber acciones, va a haber movimiento? ¿O es una semana en la que uno tiene que sentarse, esperar, tener paciencia? ¿Cómo funciona? Nosotros creo que lo que debemos hacer mientras esto transcurre no es un estado de pasividad procesal, sino por el contrario, poder unir este acontecimiento a la hipótesis que ya veníamos planteando de la querella. ¿Y qué quiero decir con esto? Una hipótesis confirmatoria de que lo que le pasó a Facundo, y de confirmarse la existencia de estos restos de Facundo, lo que le pasó en su viaje. Y a su vez también empezar a descartar toda esta teoría, digamos, que fue creciendo y que la Fiscalía fue fortaleciendo, a pesar nuestro, ¿no? De que Facundo había llegado a Bahía Blanca y de que estaba jugando a la pelota atrás del Hospital Pena y que se le había visto una persona en una esquina y que podría haber estado la novia detrás de esto. Bueno, obviamente que esto vendría a confirmar que Facundo nunca llegó a Bahía Blanca y a su vez empezar a trabajar también sobre una cuestión que no tiene que ver con lo biológico y es con la escena del crimen de donde ayer se encontró el cuerpo, porque es realmente llamativo la existencia de la zapatilla rompiendo parámetros de esta zona que desde forense le dice la zona de arrastre, de dispersión del cuerpo de Facundo, está totalmente contrario a eso, y la existencia de huellas de un vehículo que llegan exactamente hasta el lugar donde se encontró el cuerpo, lo que nos haría
de alguna manera suponer, junto con 3 rastrillajes que pasaron en el lugar y no lo advirtieron, que ese cuerpo ahí fue plantado. Esto es importante por ahí para que la gente lo comprenda bien. Cuando ustedes hablan del cuerpo plantado, teniendo en cuenta que el cuerpo estaba relativamente disperso, entiendo que no es un cuerpo que estaba unido, que estaba relativamente disperso, ¿piensan que esto ocurrió en las últimas horas, que estuvo allí hace un tiempo? ¿Le creen al pescador que lo encuentra? ¿Cómo es la circunstancia del hallazgo? Al pescador no le creemos porque no lo conocemos, ni ha sido por parte de la Policía Federal certera la información. No nos dice que primero no confía en la policía bonaerense, entonces va directamente a la fiscalía delega el hallazgo en la Policía Federal, pero no sabemos si fue un pescador, si son 2, si es un pescador habitual, si es un pescador que no conoce. Sí se nos dijo que era una persona que estaba muy conmovida y que enseguida lo unió con Facundo, pero por supuesto que para nosotros hay un montón de información que deberíamos unir con esto. Y por sobre todas las cosas, también empezar a trabajar sobre prueba, que recién el doctor Aparicio me decía, que está empezando a llegar a la querella antes que a Fiscalía, porque creo que la querella se ha ganado, objetivamente lo digo, se ha ganado la confianza de gran parte de las personas. Está empezando a llegar algún tipo de prueba que tiene que ver con conocedores del lugar, que han estado con anterioridad y que es imposible que ese cuerpo haya estado desde un inicio en ese lugar. Te quería preguntar por esto. Vos recién usaste una figura que es bien contundente. Vos dijiste, algo le pasó a Facundo en el camino, en su camino, dijiste. Sí. Una persona que trata de llegar a Bahía como trataba de llegar a Facundo, ¿tomaría este lugar como un camino posible? ¿Cómo llegás ahí? No. Básicamente lo que se vino diciendo desde un primer momento es que Facundo estaba tratando de evitar el fitosanitario, donde hay un puesto de gendarmería y seguramente lo iban a detener en su marcha, y que podría haber usado las vías como camino para unirse con la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, para que te des una idea, este lugar está absolutamente a contramano del lugar que podría haber elegido Facundo sobre las vías. Es decir, insertarse en una zona costera, con un monte bajo, espinoso, y lo que no es monte bajo espinoso es pantano, donde vos te quedás parado y te empezás a hundir porque es un cangrejal espantoso. Es imposible que alguien en su sano juicio pueda usar o intentar usar ese lugar como un medio probable para llegar a Bahía Blanca. Descartamos que, si de confirmarse que es Facundo, descartamos que Facundo haya llegado a ese lugar de manera voluntaria. Ahora, vos lo planteás, vos sabés que hay gente que por ahí está siguiendo la historia de Buenos Aires y vio la imagen de patrulleros arriba de unas vías. Sí. Pero ni siquiera son las mismas vías de las que vos estás hablando, porque eso es importante que la gente lo comprenda. Claro, esas vías las usó la Policía Federal para retener el ingreso a una zona que es un laberinto, es una zona de cangrejales. Bueno, creo que ustedes ayer estuvieron ahí. Es una zona de cangrejales. Yo me encajé la noche en que fuimos a buscar el cuerpo. Sin duda que para graficarlo, estas vías lo que hacen es cortar el acceso hacia un laberinto de fango, de salitral, de monte bajo, pero que está a contramano. Yo no sé si logro graficarlo bien, pero está estrictamente en el sentido opuesto en el que cualquier persona que transite buscaría un atajo o algo por el estilo. Lo buscaría sobre la ruta, entre las vías y la ruta, pero nunca entre las vías y el mar. La gente ayer nos preguntaba a nosotros, y te lo pregunto a vos porque vos estás diciendo que hablaron con gente que conoce el lugar. ¿Podría haber llegado allí un cuerpo flotando, por ejemplo, que haya sido tirado en el mar en otro lugar y que lo haya llevado algún tipo de corriente hasta ese lugar? Bueno, lo que sí nos indicaban es que el lugar, últimamente, con las últimas lluvias, es un lugar que creció más de lo habitual. ¿Esto qué quiere decir? Que el lugar donde fue encontrado el cuerpo está en la parte continental, en la zona que comúnmente no se inunda, pero sí que podría inundarse esa zona que hoy es continental, producto de las grandes crecidas y humedales y vientos que ha habido en los últimos meses. Con lo cual, digamos, yo no me siento en la autoridad de confirmar o descartar nada, pero sí de confirmar que Facundo, en su camino hacia Bahía Blanca, voluntariamente no hubiese elegido ese lugar jamás para transitar o cortar alguna distancia. Hay dos elementos de contexto importantes. Quiero hablar con vos de la zapatilla, porque ayer decía Cristina de manera muy clara, esa zapatilla no puede haber llegado ahí junto con el cuerpo, por decirlo de alguna manera, por cómo está. ¿Tenés esa sensación? Sí, absolutamente. La zapatilla no condice más en un clima tan hostil, ¿no? Incluso había más ropa tirada que no era de Facundo, pero uno podía notar que era ropa que estaba degradada rápidamente, ¿no? Por el viento, por el salitre, por los yuyos, las espinas.
estaba muy, muy degradado todo lo que estaba alrededor del cuerpo este que se encontró. Y la zapatilla estaba impoluta, ni siquiera estaba embarrada, estaban atados los cordones. Un estado de conservación muy llamativo y en un lugar, como te decía, a contramano del centro de dispersión. O sea, el cuerpo que se encontró se fue dispersando hacia el mar y la zapatilla estaba en otro lugar absolutamente distinto, más o menos distante a 30 metros del cuerpo, pero en un estado de conservación absoluta, tanto que, digamos, ¿no? Incluso a veces por efecto del sol, se encontraron otras plantillas y otras plataformas de otras marcas, pero absolutamente retorcidas por el sol, degradadas, al extremo de que Cristina, que calza lo mismo que Facundo, pudo poner su pie de manera cercana y ver que es la misma distancia. O sea, calzan exactamente lo mismo. Con lo cual, esto creo que de alguna manera fue la prueba que a Cristina la develó, que está en presencia del cuerpo de su hijo. Ella me lo vino diciendo todo el viaje ayer, bueno, que hay que esperar por una confirmación que ella entiende de tiempos legales y de comparación genética, pero ella siente que esa persona que estaba ahí era su hijo. Luciano, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Luciano Peretto es uno de los dos abogados que representan a la querella. Bueno, Domi, todas estas preguntas que nos hacíamos en el aire, tuvimos la oportunidad de responder, no lo habíamos pautado así, de poder aclararlas con Luciano. Y hablando justamente de estos tiempos, ustedes lo escuchaban, tomó por sorpresa a ellos también esta situación de que la autopsia se practique recién el martes 25, pensando en esa mamá, ¿no? Que todavía va a seguir con la incertidumbre de saber si esos restos encontrados son los restos de su hija.